La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire en Radio Hoy. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente acá miércoles al mediodía en Radio Hoy con Derecho a Educar. En nuestro programa semana a semana para analizar los temas relacionados con la ley y el aula en palabras simples. Hola Pami, ¿cómo estás? Hola Caro, muy bien, gracias. Sí, contenta la verdad con este nuevo programa que vamos a hacer hoy día. Que se viene igual un tema que, bueno, a lo mejor lo repetimos todos los programas como un tema interesante, sí. Pero la verdad es que está muy en boga hoy en día. Lo estamos viendo en la tele, estamos viendo mucho deporte, así que también quisimos hablar un poquito de los colegios con el deporte, ¿no? Como por dónde va esto hoy en día. Sí, justamente, claro, tratar de hacerlo como más contextualizado. Estamos viendo los Juegos Panamericanos. Santiago sede de los Panamericanos, así que nos inunda a todos como un sentimiento de ánimo de ver estas competencias, de conocer las historias que hay detrás de los deportistas, de tanto esfuerzo, de disciplina, sacrificio. Y dentro de eso nos preguntamos también cómo está el sistema educacional relacionado con el deporte. Así es que hay hartas cosas interesantes hoy para conversar. Incluso tenemos un testimonio de una auditora. Exactamente. Que eso es lo que vamos a estar abordando. ¿Y te parece si ya entramos un poquito en materia, entonces, para ir contándole a nuestros auditores cómo es este sistema, cómo es este régimen de educación física que tenemos en Chile? Yo creo que es importante, como dices tú, el comenzar, a lo mejor ya salimos hace varios años del colegio, ya no nos acordamos cuántas horas a la semana teníamos clase de educación física, pero existen las bases curriculares o los planes de estudio que está definido también por el Ministerio de Educación, en donde primero y cuarto básico son 2 horas de educación física a la semana, y desde quinto cuarto medio, cuando tienen la jornada escolar completa, es de 1 vez a la semana. Esa es como está regulado hoy en día educación física dentro de los colegios. Claro, esa vez a la semana, que son 2 horas pedagógicas, claro. Es 2 bloques de 45 minutos, entonces 1 hora y media. Exactamente. Y es interesante también ver cómo nosotros, revisamos cuando hemos asesorado también a clientes, cómo se tiene que estructurar una clase, porque decimos, 1 hora y media de educación física, pero eso no necesariamente significa que los niños van a tener 1 hora y media de actividad física. Exacto. Claro, no podemos llegar de 0 a 100, no. Exacto. Hay que pasar por un proceso. Entonces, igual yo creo que ese dato lo tenemos acá y se lo podemos compartir a las personas, porque al menos yo, antes de que un cliente nos solicitara y estuvimos revisando el tema de los planes y programas de estudio, no sabía bien cuál era la sugerencia que hacía el ministerio respecto a cómo se debe organizar una clase. La verdad es que tampoco. Yo creo que cuando uno asistía a las clases en el colegio era como normal la rutina de que había que continuar, pero nunca lo había analizado de esta forma de cómo había que empezar y terminar la clase. O sea, yo creo que está bien bueno. Claro, y el ministerio en ese sentido sugiere la estructura, que hay una etapa inicial, la etapa principal y la etapa final. Entonces, la etapa inicial tienes que ocupar un 20% de la clase para hacer la introducción de la actividad, para explicar en qué consiste el ejercicio o los objetivos de la clase que vas a hacer, y una adaptación también psicológica y corporal de los estudiantes, porque no olvidar que vienen dentro de una jornada de clases donde tienen muchas otra materia, a lo mejor claro. vienen de matemáticas, que están estudiando a lo mejor enfocados por una prueba y tienen que desconectarse para empezar la clase de educación física. Sí, pues vienen con exigencia académica, de pronto en el mismo colegio los trasladas y ahora estamos en actividad física. Entonces el 20% inicial es para eso. Luego el 60% se tiene que ocupar para el desarrollo de la clase, propiamente tal. Y eso es ya la actividad física de mayor intensidad. Y luego viene una etapa final donde tienen que volver a la calma, tanto desde el punto de vista psicológico y corporal, porque también la actividad física obviamente te agita, te sube la revolución en las pulsaciones. Los estudiantes tienen que calmarse, también tienen que considerar un tiempo para cambiarse de vestuario,
Porque también, como hablamos, puede ser entre clases y después de eso yo me puedo ir a una clase a lo mejor de lenguaje y tengo que volver ya a estar sentado en una sala poniendo atención al profesor al frente. Con el uniforme posiblemente, eso también depende de cada colegio, si te permite ir con buzo todo el día al resto de las clases o solamente el equipo deportivo para la clase y después te tienes que bañar o cambiar en el camarín y volver. Y todo eso lo tienen que hacer en 1 hora y media. Entonces estamos hablando que ya el 60% se reduce a la actividad física, o sea, casi la mitad de la clase, alrededor de 45 o 50 minutos para hacer efectivamente los ejercicios. Exactamente. Lo cual es bastante poco. Es poco si lo pensamos, el requerimiento a lo mejor que necesitamos como seres humanos para movernos. Quizás a lo mejor los alumnos tampoco hacen mayor actividad física fuera del colegio. Entonces, esta hora o estas 2 horas pedagógicas son fundamentales para poder desarrollar también como el tema cardíaco, todos los beneficios, por supuesto, que también tiene el ejercicio. Entonces, claro, si lo vemos de esta forma, de cómo está estructurado, no se ve poco finalmente estas 2 horas que podemos estar hablando en un principio. Sí, yo recuerdo, bueno, nosotros fuimos la generación de estudiantes que pasó de la jornada única, o sea, de la media jornada de clases a la jornada escolar completa, cuando se promulgó esta ley, que la década del 90, finales de los 90, el principio de los 2000, la idea era que los colegios pasaran a la JEC, a la jornada escolar completa, pero con la promesa también de que se iban a hacer más actividades físicas, ¿cierto? Sí, exactamente. Que las mañanas iban a haber supuestamente, eso era lo que yo veía y escuchaba en el colegio, y que íbamos a tener las mañanas las clases de los ramos tradicionales y en la tarde educación física, talleres físicas, talleres extraprogramáticos. Cierto. Pero eso quedó como en los planes porque al final los colegios también son medidos por sus rendimientos de pruebas estandarizadas. Exactamente. Sabemos que también es un interés profundo de los colegios, obviamente, de sobresalir en estos temas académicos que tienen que ver más que todo con las pruebas, bueno, PSU, PAES ahora, o bien el CIMSE también, cómo se va midiendo, porque eso también influye en la postulación que van a tener de alumnos y, bueno, los que son subvencionados también el dinero que pueden recibir del Estado. O sea, hay varios incentivos ahí que van más por el lado académico que por lo deportivo. Realmente. Exacto. Entonces finalmente se completaron todas esas horas que los colegios tenían más horas a los niños dentro del establecimiento con asignaturas científico-humanistas, pero no con clases o actividades físicas. Y los estudiantes pasan gran parte del día, es casi como una jornada laboral, el tiempo que están en el colegio, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en muchos casos. Y dentro de toda esa jornada de horaria, tener solamente 40 o 50 minutos a la semana de actividad física, la verdad es que es súper poco. Sí, es poco. Como sabemos, está una exigencia del ministerio, pero los colegios podrían quizás ampliar esas horas de educación física, ¿o no, Caro? Claro. ¿Cómo lo podrían hacer finalmente? Sí, claro, el mínimo que exige el ministerio es esta cantidad de horas dentro de como esta malla curricular que te indican que tienes que pasar asignaturas de lenguaje, de matemática, etcétera. Pero los colegios podrían ampliar eso y tendrían que hacerlo, bueno, nosotros hemos visto a través de 2 vías. Una es solicitar que se apruebe algún plan o programa especial de estudio, entonces ellos modifican su malla curricular. O hay otra alternativa que es más radical también y que es tener un proyecto educativo institucional específicamente enfocado en deporte. Ya hay colegios en Chile que tienen proyectos educativos que se denominan los PI, que van enfocados en temas específicos. Hay colegios artísticos, hay colegios que están enfocados en los idiomas, por ejemplo, colegios bilingües. Entonces, tecnología también. Claro, en vez de tener X horas de inglés, 4 horas de inglés, los niños estudian 10 horas de inglés o tecnología, todas sus clases, etc. sí, es verdad. Entonces, así como hay distintos proyectos que los propios sostenedores y los equipos directivos quieren impulsar y le ofrecen a la comunidad este proyecto especial, y las familias optan por un sistema educacional, no sé, más enfocado en los sistemas estadounidenses o los sistemas europeos o métodos de enseñanza específicos. También hay colegios, que son pocos, eso sí a nivel nacional, que tienen proyectos educativos institucionales enfocados hacia el deporte. Sí. Y eso lo tiene que revisar el Ministerio de Educación, tiene que validar, obviamente, los planes y programas de estudio. Los requisitos también no son pocos, o sea, ellos tienen que demostrar la infraestructura, como un caso que estábamos viendo hace poquito. Sí, un colegio nosotros, sí, exactamente. Claro,
que cuentan con la infraestructura necesaria para poder tener más horas de educación física. Claro, porque si pensamos al tener más horas de educación física, va a implicar que más cursos van a tener que chocar de alguna forma, a lo mejor ocupando las canchas, los camerines, que estamos hablando Así que tienen es. que cambiarse ropa, ya sea para entrar a la clase o para salir de la clase. Entonces se necesitan también infraestructura que esté ad hoc. Sí. Y también, por ejemplo, si van el colegio va a destacarse en básquetbol, por decir algo, las pelotas también necesarias para que los cursos puedan estar haciéndolo al mismo tiempo. No como, no, lo está ocupando cuarto medio, así que el tercero medio no puede jugar básquetbol, tiene que decir otro deporte. Uh-huh. Entonces, es importante ahí la presentación que va a tener el colegio y qué es lo que va a abordar. Pero ahí también, por supuesto, va ya de la mano el sostenedor, cuál es la visión que tiene de deportes para su establecimiento y que sea atractivo, por supuesto, para la comunidad y los alumnos que quieran ir a ese colegio. Claro. Entonces, para ir redondeando, que nuestros auditores sepan que lo general, digamos, Claro. es que en segundo ciclo y enseñanza media los jóvenes van a tener una clase de educación física a la semana. Y si ellos quieren que sus hijos dentro del ambiente escolar tengan más horas, pueden optar a escoger un proyecto educativo que tenga más horas de educación física, que hay que averiguarlo antes. Exacto. Puede tener un programa de estudio especial o un enfoque completo como proyecto educativo, con instalaciones deportivas, con más profesionales dedicados a eso. Y eso es importante, igual ahora que estamos dentro del contexto del sistema de admisión escolar, los papás están viendo dónde postular a sus hijos, que piensen en esto. O sea, si quizás quieren que sus niños tengan una vida más activa o que quieren que se desarrollen en un deporte, que vean si es que el colegio les otorga o no esas garantías. Exactamente, eso va a ser Tema. importante igual a la hora de decidir qué colegio es el que yo quiero también que vaya mi hijo, ¿no? Como Claro. para poder entenderlo, pero sí hay que darle varias Sí. vueltas. No es tan fácil a veces encontrar colegios que tengan esta visión de deporte. Sí. En Chile yo creo que, bueno, somos bastante sedentarios en general, así que es bueno que se esté impulsando, y con esto mismo que está saliendo en las noticias que hemos conversado de que muchos ya están como viendo deportes distintos, Sí. porque hay veces que uno tampoco tiene acceso a ver tantos deportes nuevos, y estamos conociendo acá como lo que se está jugando, así que está muy interesante. Sí, así es que, bueno, a la vuelta de una pausa que vamos a tener en un ratito, ahora una pausa musical, vamos a conversar también sobre el régimen escolar que tienen en Chile los estudiantes que practican deportes Sí. de alto rendimiento, sobre todo, ¿cierto? ¿Qué pasa con Estudiantes- ellos realmente? Porque si estamos hablando que hay un colegio que es más estructurado, ¿qué pasa con estos alumnos que a lo mejor tienen otras necesidades de deporte? Así es que vamos a ir a una pausa con un tema también relacionado con esto, el crack de Los Miserables. A la vuelta lo comentamos. Bien, ya estamos de regreso entonces con este lindo tema que nos deja con la energía bien alta de Los Miserables, para volver en nuestro programa con Derecho a Educar. Recordar siempre que este programa es presentado por Sostiene, ya la consultora especializada en Derecho Educacional, consultora especializada en atender requerimientos de sostenedores de establecimientos educacional. Y decíamos antes de la pausa que vamos a hablar ahora y que recibimos un testimonio, porque relacionado con este tema queríamos saber cómo es el régimen de estudios de un deportista de alto rendimiento o de un estudiante que practica algún deporte, alguna disciplina, Claro. que está además matriculado en un establecimiento de educación regular. Si Sí. tienen algún régimen especial por ley, si hay que darle algún tipo de flexibilidad, pueden dar exámenes libres. O, Saliendo acá un poco de lo Claro. teórico que hemos estado hablando hasta ahora, que es lo que decía el Ministerio como curricularmente, sino como ya más a la práctica, qué pasa realmente, cómo se ve Sí. in situ finalmente este tema. Claro, cuando nosotros investigamos este tema vimos que no existe un régimen especial, un decreto, algo que les dé ciertos beneficios, por ende queda a criterio de cada establecimiento. Ujú. ¿Ya? Y nos parecía igual, bueno, siempre lo hemos escuchado también que los deportistas tienen que luchar mucho para poder conseguir Complejo. entrenar y conseguir, bueno, desde el auspicio y todo. Instalaciones también, que siempre ha sido bastante complejo. Exacto. Entonces, sobre lo mismo queremos compartirle con ustedes un testimonio, un audio que nos llegó Sí. al WhatsApp de la radio, aprovechar también de destacar allá que siempre lo ven en pantalla, y para los auditores es el más 569-6355-0152, que también lo van a ver en nuestras redes sociales.
Pami, si tú nos puedes introducir un poquito. Bueno, Daniela es apoderada entonces de un alumno que está en cuarto medio, que es seleccionado también para poder jugar un deporte de alto rendimiento. Entonces ella nos cuenta un poco en este audio que vamos a escuchar ahora cómo lo tienen que hacer para poder también compatibilizar un poco los estudios de este niño con su pasión, que es finalmente hacer este deporte. Entonces... Claro. Lo importante acá es que podamos entender cómo se ve en realidad, qué sucede, qué tienen que hacer los papás también dentro de los colegios para poder avanzar. Así que vamos a pedir ahí a Juanito que nos lance el audio de Daniela, por favor. Hola, hola. Bueno, soy mamá de un deportista de 18 años, está en cuarto medio y bueno, él realiza voleibol en la Universidad Católica, en el Club Católica, 3 veces a la semana. Y en realidad el colegio no tiene como algo diferido para los deportistas, ya que el colegio es más academista. Por ende, obviamente no tienen, por ejemplo, no sé, como exámenes libres o quizás entrega de trabajos, pero sí, y es en realidad igual lo que destaco del colegio, es que jamás nos pusieron como un problema por nosotros poder retirarlo temprano, ya que 3 veces a la semana teníamos que ir a retirarlo a la 1 del día para que alcanzara a almorzar, y obviamente su traslado, que por lo menos son como 2 horas de aquí a San Carlos de Apoquindo. Y lo otro también cuando he tenido que viajar a jugar afuera, que eso fue el año pasado cuando fue a Brasil, tampoco tuvimos problema alguno de parte del colegio, obviamente siempre enviando las cartas correspondientes que envía Católica a los deportistas para que presenten al colegio. Bien, nos comparte entonces ella su testimonio. Le damos muchas gracias a Daniela. Sí, ¿cierto? Daniela. Sí, exactamente, muchas gracias. Sí, interesante porque está relacionado exactamente con lo que estábamos hablando, de los planes de estudio a lo mejor diferidos. En este caso ella comenta que su hijo está en un colegio academista, o sea, tradicional. No tiene un proyecto enfocado en el deporte, que era lo que estábamos conversando, que pueden existir estos colegios, pero no es el caso. Entonces acá va un poco como a criterio del colegio finalmente estos permisos que dice que tiene que estar pidiendo para retirarlo temprano, para que él también pueda no asistir quizás en la tarde a almorzar y llevarlo también a sus entrenamientos, que es bastante también difícil, yo creo, para jóvenes, en este caso ya cuarto medio, 17, 18 años, que a lo mejor también se están privando de otras cosas. Cuando uno está saliendo cuarto medio, igual estás como preocupado de que es el último año con tus compañeros, como viviendo, atesorando otros recuerdos, y esta persona está muy enfocada en el deporte, en el voleibol especialmente, y vemos también cómo el colegio también ha sido bastante bueno, entendiendo de alguna forma las necesidades o también lo que quiere esta persona para su futuro. Sí, lo interesante acá de destacar es que siempre es un tema particular entre el deportista, su familia y la institución educativa, pero no existe una estructura a nivel general que facilite esto, porque el colegio bien podría dar las facilidades como no darlas. Entonces, ¿qué pasa allí con esta carrera? Hay también un dato interesante que le podemos dar a nuestros auditores, que hay un proyecto de ley que inició este año la diputada Erika Olivera, recordemos, ¿no es cierto? Una atleta destacadísima a nivel nacional e internacional, que hoy día está en el Congreso, y presentó este proyecto para exigir que los establecimientos de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes, en los casos y condiciones que indica, ¿ya? Es una iniciativa de la diputada Erika Olivera y del diputado Jaime Toá, que modifica la ley del deporte para exigir además que los estudiantes que sean deportistas seleccionados de alto nivel sean sometidos a este régimen de estudios que compatibilice su vida deportiva. No es el primer proyecto de ley que se gestiona en esta materia. Hay varios, también Sebastián Keitel, que hoy día es senador, si no me equivoco, claro, Sebastián es senador. También un deportista muy destacado a nivel internacional, velocista, fue el hombre blanco más rápido del mundo en su momento, tenía una marca espectacular. Ellos también están desde su rol, digamos, hoy día en sede política tratando de poner estos temas, pero son proyectos que llevan años también y tampoco han sido los primeros que los han presentado y duermen por años lamentablemente en el Congreso. No se le ha tomado quizás la importancia real
a incentivar el deporte también, desde edades tempranas también, porque hemos visto también cuando entre más chicos empiezan, también esto va incentivando, pero cultivarlo en el tiempo. A veces ya cuando uno es más adulto cuesta más moverse, cuesta más enganchar, los tiempos van cambiando también. Entonces, importante de temprana edad a los colegios fomentar también el deporte. Sí, pues es algo fundamental para la vida. Los especialistas, incluso uno cuando empieza a ir al doctor, te dicen en la adultez, tienes que hacer actividad física mínimo 3 veces por semana, ojalá 5 veces, y actividad de moderada a alta, de intensidad, digamos, que te permita en el fondo ejercitarte bien y por lo menos 1 hora, 5 horas a la semana, y vemos que a los niños les estamos indicando 40 minutos, entonces no tiene mucha lógica. Y también la apoderada nos comenta un poco ya a nivel personal cómo es la vida de un estudiante que además compatibiliza sus estudios con estas prácticas deportivas. Si podemos escuchar la segunda parte, Juanito. Pero sí, obviamente la vida de un deportista que está estudiando es completamente diferente a un niño que solamente se dedica al colegio, ¿ya? Porque, no sé, obviamente el Benja al llegar tarde de entrenamiento, estaba llegando alrededor de las 10:30 a la casa, 11 a veces, que yo muchas veces lo tenía que ir a buscar al metro. No, al otro día estaba muy cansado, muy agotado, llegaba tarde al colegio, le costó el tema académico porque al finalmente igual tenía que rendir en esta otra parte. Pero claro, a veces muchos profesores, independiente de que uno a veces les manda igual las cartas como para avisar que este chico es deportista, igual no tienen como quizá el mismo entendimiento. Entonces, obviamente que igual lo empiezan a comparar. Siento que el deporte de repente no es como tan bien mirado, no como, por ejemplo, no sé, alguien que sea bueno en matemáticas o en ciencias, ¿no es cierto? Como que él se ha sentido devaluado, de hecho. Y obviamente eso ha ido provocando algunas situaciones bastante complejas. Mi hijo en estos momentos ya le cerraron el año escolar de cuarto medio porque estuvo con temas de ansiedad y de salud mental importante. Por lo mismo, porque le costó mucho poder como congeniar ambas cosas. Sí, bueno, agradecemos por supuesto a Daniela por este testimonio que nos está dando, que también nos pone en la palestra un poco cómo realmente se vive desde dentro, insisto, saliendo un poco de lo teórico, de lo que uno puede ver desde afuera, sino cómo la familia enfrenta también la vida de un deportista dentro de la adolescencia. No podemos olvidarnos de la edad que estamos hablando también, de los procesos de cambio que se están viviendo, de la exigencia, de que quizás en cuarto medio también está enfocado a, no sé, voy a entrar a la universidad, tengo que estudiar para dar una prueba, las mismas notas de la enseñanza media que me van a servir para el puntaje, o sea, hay mucha presión en cuarto medio. Sí, muchísimo. Y acá también está intensificado de alguna forma con rendir en el deporte que a él le gusta. Entonces es compleja la situación y entendemos también un poco el agobio que sintió también este estudiante al tener que cumplir con muchas cosas. Entonces, le agradecemos a Daniela, la verdad, por mandarnos este audio para poder visibilizar esto, ¿no? Sí, y seguramente este no es un caso aislado. O sea, todos los deportistas de alto rendimiento y quizás tampoco de un rendimiento tan elevado, tan exigente, sino que simplemente jóvenes que están practicando algún deporte en algún club, en alguna institución, tienen que compatibilizar las exigencias de sus colegios y no es fácil, porque para poder rendir bien en un deporte tienes que practicar, ella nos dice 3 veces a la semana, ocupa las tardes completas. Imagínate. Y el colegio, si bien les daba las facilidades para que él vaya a entrenar, eso no significa que a él lo van a evaluar con menos exigencia, o sea, el contenido o no dar pruebas, por ejemplo. El contenido se da por pasado, las pruebas son las mismas y él
él llegando a las 12 de la noche a su casa y al otro día teniendo que estar a las 8 de la mañana en el colegio, o sea, en qué momento estudia. Sin duda que es una situación de bastante estrés. Sí, y agregando lo mismo que tú dices, por ejemplo, el traslado, que ahí decía que se demoraban 2 horas por lo menos en traslado, Claro. y que el estudiante llegue a las 11, 12 de la noche hacer tareas, claro, a ir a buscarlo estudiar. al metro, la seguridad. Hay hartas cosas que están en juego también, menos mal que en este caso, por supuesto, cuenta con el apoyo de la familia también, de poder estar Eso ahí es presente, fundamental. de ir a buscarlo, de apoyarlo. Pero hay algunos casos que no se da de la misma forma, lamentablemente, y estudiantes que quieren salir adelante siendo deportistas no tienen este mismo apoyo tanto ni del colegio ni de la familia. Claro. Por lo mismo quisimos visibilizar este testimonio y le agradecemos nuevamente a Daniela porque sabemos que representa el sentir de todas las familias de estudiantes que practican deporte y esto en el fondo releva la importancia de tener una política pública a nivel país, no a nivel ni siquiera de este gobierno, a nivel digamos del gobierno de turno, sino que política de Estado de fomentar el deporte a nivel general y además de otorgar las facilidades para estas personas que tanto nos enorgullece después cuando vemos que ganan una medalla. La verdad que es emocionante sentir que ellos están representando a nuestro país, pero todo el esfuerzo que hay detrás es un esfuerzo individual. Entonces, claro, el Estado y todos nos llevamos las alegrías, pero antes de eso es un camino súper duro que tienen que recorrer y estamos a tiempo con esto, bueno, con los Juegos Panamericanos y la visibilización de esto, de poder hacer mejoras, pero de fondo. Exactamente. Nos vamos a ir ahora a una pausa comercial y seguimos comentando sobre este tema. Bien, ya estamos de regreso de esta pausa para continuar hablando sobre educación y deporte acá Con Derecho a Educar, programa que es presentado por Consultora Sostiene. Y hemos conversado entonces de cuáles son las exigencias que tiene en Chile los planes y programas de estudio en deporte. Vimos que son bastante básicas, también vimos el testimonio de una apoderada de un estudiante que practica deporte de alto rendimiento. Y ahora conversemos, Pame, y comentémosle a nuestros auditores por qué es tan importante que los niños realicen actividad física y orientado a lo que a nosotros nos compete en el espacio escolar. ¿Cuáles son los beneficios en términos escolares que puede traer el incremento de la actividad física? Sí, bueno, habíamos comentado ya algunos someramente, pero por ejemplo el mejorar la salud a largo plazo, finalmente esto lo que viene de alguna forma es a disminuir estos riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, que hoy en día lamentablemente en la sociedad en que estamos han aumentado un montón estos casos. O sea, vemos que cada vez niños más pequeños también tienen resistencia a la insulina o diabetes. Entonces es importante por lo mismo fomentar el deporte desde edades tempranas. Y eso también, bueno, si lamentablemente no va asociado en la casa, el colegio también puede hacer esa actividad de fomentarlo, de que lo practiquen, de que sea algo entretenido, que lo vean como un juego, pero que finalmente es un juego que les va a ayudar en su salud. Entonces yo creo que por ahí también es uno de los beneficios muy importantes que da el deporte también a todas las personas, en verdad. Prevención. Claro. Otro beneficio también es que colabora en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Ya la práctica del deporte, entonces, obviamente la mayoría de los deportes, no todos, pero sí muchos deportes que se pueden practicar en los colegios son deportes en equipo. Entonces eso fomenta también que los estudiantes se relacionen unos con otros, colaboren entre ellos, sientan que son parte de un objetivo en común, también pueden resolver conflictos y se desarrolla también el liderazgo, cuando están los capitanes de equipo, cuando logran, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo, seguir a una idea, seguir a un líder que los va a enfocar hacia el resultado, son habilidades muy valiosas para, digamos, a lo largo de toda la vida, pero mucho más cuando están en etapa de formación escolar. Sí, efectivamente, y eso también va muy ligado a la disciplina y la autodisciplina, porque finalmente el deporte lo que hace también es, como tú decías, yo tengo que ser riguroso también, ¿cierto? En la práctica, por ejemplo, en el testimonio que estamos viendo 3 veces a la semana, yo todas las tardes me tengo que dedicar tantas horas de deporte, de la actividad física, y eso también, bueno, por supuesto son valores para la vida, porque finalmente si yo logro ser disciplinada también en un deporte, en algo que yo quiero lograr, también va a ser así después en mi trabajo o en áreas personales también, en poder lograr los objetivos que yo me propongo en la vida. Entonces, también es importante destacar eso como el deporte ayuda también a
la Sí. disciplina. Otro beneficio de practicar deporte en los espacios escolares es la reducción de riesgos de comportamientos perjudiciales. Sí. Mantener a los jóvenes practicando un deporte, porque no solamente va a ser en la hora de educación física, sino que ellos se van a motivar, van a querer practicar, van a querer ser mejores en esa disciplina, los mantiene ocupados sanamente, Sí. dedicando su tiempo para una actividad física que los va a mantener, digamos, despejados y ajenos de una serie de otras conductas que pueden ser problemáticas en la adolescencia, como el consumo de drogas, como la participación en grupos incluso delictivos, porque Sí. hablemos también en comunas donde existe ya la droga se está metiendo, el narco se está metiendo en las poblaciones, la juventud, en las escuelas. Si mantenemos a los jóvenes enfocados, y esos son testimonios de decenas de deportistas y de futbolistas que han contado cómo Sí. el deporte los salvó de haber caído en la delincuencia porque ellos estaban ocupando su tiempo en algo que era beneficioso. Así Es que verdad. Bajo porcentaje lamentablemente a veces cuesta, pero por lo mismo que estamos conversando, que a veces falta Sí. el apoyo de tanto familia, colegios para incentivar esto mismo, porque sabemos que es difícil muchas veces ser como el distinto, el que no, yo voy a ir a Claro. jugar, no sé, me toca ir a jugar fútbol, este es mi horario, no puedo salir a carretear, por ejemplo. Entonces igual ahí es complejo. Y esto también va relacionado con que aprenden a establecer metas y ser perseverantes en la vida. Porque de eso se trata también de alguna forma, de qué quiero conseguir yo, hasta dónde quiero llegar. Vemos muchas veces, los mismos seleccionados, ¿no? Que cuentan sus historias de dónde vienen. Vemos también cuáles eran sus metas, llegar a tal equipo de fútbol o llegar a jugar en la selección, llegar a jugar un mundial. Y eso logra que finalmente se propongan esa meta a largo plazo y que sean perseverantes para poder lograrlo. Y eso a través del entrenamiento constante, de evitar lo mismo que tú decías, caer en la droga, en las adicciones, en un montón de cosas, actos ilícitos que podemos ver, ¿no? Entonces, por ese lado también el deporte fomenta estas plazos o metas a largo plazo. Sí, qué importante eso también, la perseverancia, la tolerancia, la frustración También. al aprender a ganar, aprender a disfrutar de los logros y también aprender Sí. a sobreponerse de las derrotas, porque en el deporte, sobre todo cuando es deporte competitivo, no siempre vas a ganar, también No. te va a tocar perder, y eso es algo que los niños van desarrollando a edad temprana. Recuerdo el domingo, creo que fue, o el sábado, no me acuerdo, este fin de semana, cuando Martín Vidaurre ganó una medalla de plata, el ciclista chileno, que su hermana también ganó medalla de plata en la categoría femenina, 2 hermanos, que bueno, ahí se nota obviamente el apoyo familiar y todo el esfuerzo en común, y él decía que había ganado la plata, pero que había Martín para rato y que iba por el oro. Entonces, claro, ahí tú ves que ellos tienen una mentalidad que es distinta a la mentalidad que tiene una persona que no está... No es conformista finalmente, exacto. ¿no? Como que van por más. Yo tengo una meta que quiero ganar. Y pasa también esto que algunos se siguen entrenando año tras año para poder superarse a ellos mismos. Y también es importante pero como dices tú, la tolerancia a la frustración, igual hay que trabajarla muy bien para no caer en problemas. Exacto, y vemos que cuando eso no se trabaja en la infancia, llegan adolescentes y jóvenes, universitarios, profesionales, adultos que no tienen desarrollado esta habilidad, y eso nos genera problemas sociales grandes. Entonces, qué importante es poder trabajar esa área. Y otro beneficio que queremos destacar hoy día, pero como hacer, digamos, hincapié en esto, porque nos pareció súper interesante, porque si bien esto que hemos conversado yo creo que igual es de público conocimiento, ciertos beneficios generales. Pero hablando directamente en el contexto escolar, que es lo que a nosotros nos compete, hay estudios que sugieren una correlación positiva entre la participación en los deportes y el rendimiento académico. ¿Ya? Que es algo que a veces también los papás podrían decir, no, yo no quiero que mi hijo practique este deporte porque le va a empezar a ir mal en el colegio, va a bajar las notas, entonces yo prefiero que te enfoques en el deporte, en los estudios, y deja de lado este hobby, porque yo quiero que tú tengas buenas notas. No, y una carrera tradicional, porque también está el tema de que, el deportista quizás no le va a ir tan bien en la vida, o tienes que ser un Arturo Vidal, un Alexis Sánchez para que te vaya muy bien. Son muy pocos. Exacto, entonces el temor de los padres también de cómo va a ser la vida en el futuro de esos estudiantes, y dicen mejor carrera tradicional, enfócate en los estudios, no el deporte, no le demos tanta importancia. Sí, y mira, y al respecto tenemos un estudio también que queremos compartir, un estudio científico que fue publicado en una revista pediátrica científica en el año 2009, que estudia los efectos de la actividad física en el comportamiento escolar, en la performance cognitiva
y en el rendimiento académico en la infancia. Y este estudio llegó a una conclusión bastante interesante después de revisar literatura, muchos análisis, como son, digamos, los estudios científicos. Y señala que la actividad física y el deporte tienen un efecto positivo en el comportamiento escolar, en la atención que los estudiantes pueden prestar en el aula, a las clases propiamente tales, y también en el rendimiento académico, o sea, en las evaluaciones. ¿Ya? Entonces tenemos 3 beneficios concretos, reales, ya comprobados científicamente de la práctica del deporte. Mejor comportamiento escolar, o sea, son estudiantes que no van a ser estudiantes conflictivos, que no van a pasarse en inspectoría, digamos, que andan peleándose, exactamente, bullying. Porque han desarrollado todas estas habilidades que ya comentamos, que son habilidades no solamente físicas, sino también emocionales y de autocontrol, etcétera. Mejoran su atención en el aula porque físicamente están más preparados para poder mantener atención y además tienen un mejor rendimiento académico. Entonces, qué importante también, y que esto lo sepan los colegios, los sostenedores, que si estamos en Chile en un sistema que los mide también por los logros y las pruebas estandarizadas, también la práctica del deporte ya se ha estudiado, este es un estudio estadounidense, que puede tener resultados concretos también en mejoras de indicadores de pruebas estandarizadas. Sí, así que encuentro muy importante el estudio, la verdad, porque siempre hablamos un poco de la teoría como más en el aire, pero acá estamos viendo ya algo que se estudió, que se comprobó finalmente, y cómo el deporte realmente ayuda, y la idea de eso también es incentivar que el deporte se dé más en los establecimientos, porque uno se acuerda igual a veces cuando no eras tan buena para la educación física, a veces se eximían también porque finalmente era mejor, no hago clase y no paso vergüenza, pero finalmente nunca se le puso la atención correcta de decir, bueno, pero esto me va a ayudar a concentrarme, a tener una mejor vida, un rendimiento, mejor comportamiento y todos los otros beneficios que hemos destacado. Así que así es. Muy interesante. Bien, me parece que nos toca ir a una pausa ahora, ¿cierto? Vamos a escuchar la canción de Los Tres, que este grupo que ha vuelto ahora a estar aquí en la palestra, así que vamos a escuchar Hojas de Té. Estamos de regreso después de haber disfrutado este tema, grupo chileno Los Tres, que se reencontraron después de más de 20 años con su formación original. Sí, atento ahí a su nueva... Ojalá saquen nueva música y que duren por muchos años más. Estamos, muy buen ¿cierto? Grupo que no musical. Se peleen, que se lleven súper bien, que practiquen deporte para que mejore la tolerancia y la frustración y se mantengan unidos, porque de verdad que es un grupo que vale ha tenido la pena muy buena escuchar. música a lo largo de tantos años. Yo creo que nos ha acompañado a todos en la vida de alguna u otra forma. Etapas, que son puros cracks, como decía Los Miserables. Cada uno en su área, en su instrumento, la unión de hartos cracks. Ya, y para seguir avanzando, entonces, estamos hablando de deporte y educación. Sí, vimos los beneficios antes de irnos a la pausa y comentémosle a nuestros auditores cómo los colegios pueden colaborar entonces para que sus estudiantes tengan esta posibilidad de practicar deporte, sobre todo cuando ya están en un nivel competitivo, participan en algún club deportivo, requieren prácticas con ciertos horarios. ¿Qué sugerencias le podemos dar ahora a los colegios? Claro, lo hemos hablado en otros programas, el famoso RICE, o Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que finalmente es como lo que rige a los colegios o cómo se rigen, ¿cierto?, las relaciones entre la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, podrían adecuar sus RICEs también para poder otorgar cuál sería el protocolo, el procedimiento, para que se les pueda otorgar estos permisos especiales a los alumnos que tengan que retirarse del colegio o para poder también ver la calendarización de pruebas, por ejemplo, o justo si tiene una competencia fuera y tiene justo prueba, ver también cómo se puede regular. Pero importante también que sea una regulación para todos los alumnos, por eso hablamos del RICE, que tiene que ver con toda la comunidad educacional y no solamente con un alumno quizás puntual que el apoderado va a hablar con el director y dice, bueno, mi hijo está en tal club deportivo, acá está la carta, permiso especial para él puntual, sino que acá estamos hablando de que el colegio ya tome la iniciativa de adecuar estos proyectos, estos procedimientos, protocolos, para que los alumnos todos tengan la posibilidad de ejercer o de salir temprano para ir a alguna práctica deportiva. Sí, es importante que quede regulado en el reglamento porque de esa manera nos aseguramos que sea una regulación general y no específica caso a caso y que no caiga el colegio en la arbitrariedad o en la discriminación.
porque si vemos alumno por alumno, en qué club practicas, cuáles son tus horarios, entonces puede darse una situación que a uno le den un permiso y el otro estudiante se lo nieguen y que se pueda producir incluso algún tipo de denuncia y de investigación. Entonces, el ideal ahora es que los colegios puedan regular esto, como bien dices tú, en su reglamento, que se puede crear un anexo que sea un protocolo de tipo de facilidades o la regulación que van a tener los estudiantes, pero que cumplan requisitos. Como decía ahí la auditora Daniela, cuando su hijo tenía que competir en el extranjero, también nos comentaba después, más adelante en el audio, mandaban cartas, le tocó ir a Brasil. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Con qué plazo el estudiante debe informarlo? Para que el colegio también tenga un plazo de responder, exacto. porque también me imagino yo, estos viajes al extranjero se tienen que ver con tiempo, porque hay que ver los pasajes, alojamiento, estadía, claro, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar ahí bien regulado, los plazos, los responsables, las etapas, que el colegio responda. De esa forma también la familia va a tener la certeza que cuenta con este respaldo para que cuando vuelva, si le tocó alguna evaluación, en qué fecha la va a rendir, si va a ser la misma o no, etcétera. Eso tiene que estar establecido de forma previa y no al momento en que llega la carta, porque mañana me puede llegar otra y a lo mejor cambia el director o cambia el criterio y la respuesta va a ser otra y debe ser uniforme. Eso es importante para que no sea un acto discriminatorio tampoco entre los alumnos, que eso podría acarrear posteriormente alguna investigación por la superintendencia, alguna multa al colegio, así que por eso nosotros estamos hablando del RICE, que se cambie finalmente y se adecue a lo que el colegio quiere otorgar. Así es. Y ahí estamos hablando de colegios de la generalidad, o sea, el 98% de los establecimientos que no tienen un plan o programa o no tienen un proyecto educativo enfocado en el deporte, pero sí tienen estudiantes que quieren practicar deporte, lo podrían solucionar de esa manera. Entonces, y que no sea como, quizás es feo decirlo, pero es como casi un favor cuando nosotros escuchamos los testimonios. ¿Puede como, mi hijo retirarse temprano para ir a practicar un deporte? Que finalmente es algo que deberíamos incentivarlo. Que ojalá todos pidieran ese permiso para poder salir y a practicar algún deporte o bien representar a Chile. Porque claro, como bien decías tú hace un rato, cuando vemos ya que están ganando medallas y todos muy orgullosos de decir, sí, son chilenos, cuántas medallas de oro te llevamos, de plata, pero todo el camino anterior es invisible quizás para todo Chile. Y fue pavimentado de buenas intenciones y de favores que también las personas se sienten en deuda de tener que responder, y cuando esto no debería ser un favor. Si no hay una política pública todavía a nivel nacional, entonces lo que corresponde es que los establecimientos regulen esto de manera interna y que ellos puedan otorgar las facilidades y las flexibilidades de forma que cuando el apoderado también matricula a su estudiante sepa de antemano. O sea, este colegio a mí me va a dar la facilidad porque yo lo veo en el reglamento y no voy a tener que ir a tocar la puerta una semana antes a pedir permiso para que lo dejen viajar o que salga más temprano o que no pueda dar una prueba, que esté previamente acordado, y eso le va a ahorrar muchos problemas también al colegio, porque cuando esto no está definido de antemano, también se presta para que empiecen a haber solicitudes una tras otra y hay que resolver una por una y eso quita mucho tiempo. Por eso también es importante, y nosotros siempre asesoramos a los sostenedores para que puedan también cumplir con toda la exigencia del Ministerio y de la Superintendencia de Educación, pero en el caso, por ejemplo, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, pero que es un apoderado interesado finalmente en que su colegio pueda tener esto, exigirlo al colegio finalmente, ¿cierto? El que puedan, bueno, cada apoderado o tutor tiene que conocer el reglamento interno del colegio, eso también es muy importante, y si ustedes se dan cuenta que no cuenta con esto, pero sí es una necesidad que podrían estar teniendo varios alumnos, que lo puedan exigir para que el sostenedor abra los ojos y se dé cuenta que puede hacer esto, porque a lo mejor no lo saben y no lo están haciendo porque no sabían que podían adecuar sus RICES a tener como protocolos de actividades deportivas. Claro, o el colegio también puede tener temor y decir, no, es que yo no puedo permitir que el estudiante falte porque el ministerio me lo va a prohibir por o la asistencia, me va a fiscalizar, exacto. Entonces, es importante que esto se converse y yo creo que ahora con este boom que estamos teniendo en los medios de comunicación, con los Juegos Panamericanos, esto va a incrementar. Hay que aprovechar el impulso también. Sí, hablamos también de lo importante que es que los estudiantes también tengan esta experiencia dentro del colegio de poder ver las competencias, de conocer las historias que hay detrás, de celebrar los triunfos. Cuando han habido eventos importantes como mundiales de fútbol, cuando fue la Copa también, la Copa América, que Chile ganó 2 veces, todas esas generaciones de niños que estaban o estuvimos en el colegio y fuimos marcados por algún evento deportivo, recordamos esos íconos que eran referentes también, que uno quería jugar y quería ser como él y lograr lo que él logró. Entonces, aprovechar ahora esta instancia para que también en los colegios puedan ver, como lo hacíamos nosotros antes que comentábamos el mundial en el 98, antiguamente cuando estábamos, claro,
estábamos en colegio. sala cuna. No. Y veíamos cuando acarreaban este televisor gigante para atrás. Y uno se programaba porque Sí. había que pedirlo cuando jugaba Chile para poder pedirlo a la biblioteca, a lo mejor el Claro. televisor y trasladarlo hasta la sala, juntarse con compañeros. Yo creo que ahí todos vibrábamos juntos finalmente viendo la selección, Sí. que no le iba tan bien en esa época. No es como la Mm. generación dorada que ya los niños más Sí, chicos pues. vieron muchos triunfos de Chile. Nosotros yo creo que fuimos una generación Mm. que nos costó un poco más. Pero sí, aún así estaba el ímpetu de seguir apoyando a la selección, de seguir viéndolo. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades también y también ver los beneficios de que los colegios a lo mejor tengan sus estructuras preparadas para poder incentivar a los alumnos. Muy difícil o muy distinto es la teoría de cómo jugar handball, voleibol, pero a hacerlo realmente, a que se le interprete, o sea, que se vea una piscina, por ejemplo, porque los niños a lo mejor no tienen todos acceso, pero el sostenedor podría a lo mejor construir una piscina y incentivar la natación, ¿o no? Entonces es importante igual ahí el aprendizaje experimental por sobre el teórico. Claro, ahí el consejo para que puedan invertir en su infraestructura, como dices tú, para que los niños, lo que no ven, lo que ellos no puedan ver, no se lo van a poder imaginar, no lo van a poder soñar. Entonces, si nunca conocieron una cancha, nunca estuvieron físicamente en un lugar que les permita practicar un deporte, claro, podrán aprender la teoría, como decíamos, de las reglas del básquetbol o cómo se juega este deporte, pero si no tienes una pelota de básquetbol, no tienes un aro, no tienes una cancha, no lo vas a poder practicar. Entonces, y la habilidad, porque a lo mejor tienes la habilidad, pero si no la pura teoría y nunca te has manejado, no sabes si efectivamente a lo mejor tú tienes esa habilidad escondida y que tienes que también explotarla y para a lo mejor puedes ser un gran deportista, así que y esas infraestructuras también son inversiones, finalmente no son gastos, porque tienen retornos para las instituciones que son bastante favorables, como por ejemplo la mejora en el sentido de pertenencia, cuando los estudiantes todos se ponen un uniforme y compiten por su equipo y representan a su colegio. Esto también atrae digamos, interés de otros apoderados, de otros estudiantes de participar, porque ese colegio tiene un equipo competitivo de voleibol, y a mi hijo le encanta el voleibol y él quiere jugar allí porque le gustaría también ir a las competencias regionales, nacionales, la identidad, entonces mejora la pertenencia, retiene estudiantes también, y la infraestructura también, por supuesto, que va a mejorar también los resultados que puedan tener ellos en las competencias deportivas. Así es que me parece que ya estamos llegando a la hora, este tema interesante de conversar y bueno. Había que aprovecharlo. Si estamos viendo todo el día deportes ahora, prendemos la tele y estamos todo el día viendo deportistas, distintas competencias, yo creo que no es menor también sacarlo en los colegios y cómo poder impulsar también estos proyectos deportivos. Exacto. Y ahí solamente yo me quedo con una reflexión a propósito de los Juegos Panamericanos, ver los países que están en el medallero, en los top 3 o top 5, cuáles son las políticas que tienen ellos públicas en educación, o sea, o públicas o privadas, porque en Estados Unidos también hay mucho incentivo y becas para que los estudiantes practiquen deporte, se van a las mejores universidades, los mejores deportistas. Preguntarnos entonces en Chile qué vamos a hacer, si queremos mejores resultados, desde dónde vamos a partir y qué es lo que vamos a hacer en concreto. Sí, con esto ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos nuevamente por escucharnos, por su atención. Y este programa va a quedar en YouTube, como siempre, en el podcast de Radio Hoy, en Spotify. Así es que consultas y más temas, si nos quieren también sugerir, nos pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio. Así es, así que nos estaríamos viendo el próximo miércoles al mediodía. Y bueno, recuerden que tenemos nuestra página web www.sostiene.cl y en Instagram @sostiene.consultora. Así que ahí estamos en contacto por cualquier cosa que necesiten. Nos vemos, Caro, el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.